Usted es economista, ¿verdad? Sí. Cuénteme un poquito, con optimismo, si puede, que no creo, si estas nuevas medidas van a servir para algo o si es como yo pienso. Lo único que sirven es para frenar la inflación. ¿Y frenan? ¿La van a frenar? La van a frenar. Lo que pasa es que no te dice que la van a frenar en 55. Anual. Tuviste 4.7, vas camino a un 5.1, 5.2 y tenés un 5, un par de veces más y después empezás a promediar. Vos decís que la va a frenar. El otro día... Frenar, estamos hablando de frenar para que no se desmadre siempre y cuando el dólar no se mueva. Yo te pregunto esto porque son cosas que yo sé porque las leo. La vez pasada, hace 3 o 4 días, la semana pasada, hicieron el pacto de caballeros para que no aumente no sé qué, y ese mismo día, antes de ir a la reunión, Danone y no me acuerdo qué otra empresa, subieron un 45% todos sus... Pero hubo algo que no tuviste en cuenta. Cuando empezaron a anunciar que iban a congelar, el fin de semana el supermercado subió 10% de los alimentos. Por eso. Ahora, eso fue primero. Y después cuando salió los precios, te metieron un 40-45. Y no son todas segundas marcas, porque ahí pasaste de segundas a terceras. Y si nos hemos quedado sin caballeros. Es que el pacto de... A ver, cuando vos tenés plata de por medio, el pacto de caballeros no existe más. Tenés que hacerlo firmar. Eso va todo firmadito. Firmando sería un pacto de caballeros. No sería pacto de caballeros, sería que lo van a tener un poquito más firme. Sería pacto legal dentro de... Hemos visto pacto firmado, pero está bien. Igual con el cachivache ese que largó hoy a la calle, con el decreto, modificando la ley de lealtad comercial. A ver, si vos vas a modificar una ley, no la modificas por decreto. Primero y principal, siguen mostrando los mismos horrores de gestión. Y segundo, si vos me decís que van a cobrarle la multa de 200 millones de pesos a algún supermercado, yo te pago una fiesta. Yo lo quiero ver. Me permitís, yo te pago una fiesta por algo muy sencillo. El jefe de gabinete maneja el segundo supermercado de la Argentina, la Anónima. No va a cobrarse eso. No, se la van a agarrar con nosotros las pymes. Imagínate que con los grandes supermercados no se la van a agarrar. Pero yo les voy a explicar una cosa. Yo ayer estuve caminando por un supermercado buscando unos productos con señoras. Yo te voy a explicar una cosa. Yo creo que la gente tiene que caminar en los centros comerciales, porque hoy estuve averiguando a la vuelta de mi casa, que yo vivo en la Canita, más barato que en el supermercado. Y te hablo de una tabla de planchar, no te estoy hablando de comida, más barato y mejor calidad. Entonces la gente tiene que caminar. Hoy escuché un periodista que fue al Mercado Central y le hacía el reportaje a un carnicero en el Mercado Central. Y si usted, ¿cuánto tiene el kilo del asado? 120 pesos, no tiene 149 pesos que dice el gobierno. Quiere decir que esto no es que si este muchacho ve que puede vender los 149, lo va a vender seguro. Pero no lo está vendiendo 120, porque nosotros las pymes tratamos de subsistir. Estamos tratando de cada día ganar menos y cada día nos mata más con los impuestos, con todas estas cosas. Estamos tratando de subsistir. ¿Cómo aguantemos que vengan los muchachos, la DGI, que vengan, qué sé yo, ingreso bruto, nos maten? Porque ya, viste, como dijo el compañero Kirchner el día, el hombre muerto no puede pagar. Entonces, este es el problema que estamos teniendo nosotros. ¿Por qué? Somos una empresa familiar, tenemos los empleados, no podemos dejar a la gente en la calle, hace muchos años que trabajamos y defendemos a las pymes. Esto es lo que pasa. Y este gobierno no le importa 3 pepinos de las pymes, este gobierno quiere trabajar para 1000 empresas, las eléctricas que estamos dolarizadas, es una locura. Yo con 75 años y 50 de comerciante, nunca pagué la luz en dólar. Pagué toda la vida mi luz, el señor también que tiene garaje, que estoy escuchando acá, siempre pagó como corresponde, ahora una fortuna cuesta. Pero nosotros no la ganamos esta fortuna. Están contra nosotros las pymes. Entonces todo se habla mucho de las pymes y les pido a los legisladores y diputados y senadores que por favor, de verdad, voten algo y nos hagan pasar, no sé. Si en 3 años no lo hicieron, ¿por qué lo harían ahora? Y no sé, porque son inoperantes, ¿qué querés que te diga? No, quería ver si había un fondo de esperanza. Pero discúlpeme, no sé, usted es diputado, ¿no? No, ahora no. Bueno, entonces lo que pasa es que los empleados públicos se piensa que nosotros somos empleados de ellos y ellos son empleados nuestros. Este es el problema que hay. Y la gente, discúlpame mi amor, yo voy a ser como Santiago, no tenemos huevos y salimos a la calle de verdad, no a pelearnos, sino a discutir con el funcionario que nos respete como corresponde a un ciudadano. Nosotros estamos pasando un momento muy mal, y no llegamos. Es decir que yo tengo fuerza y voy todos los días y peleo por la gente y charlo con la gente, con todos tipos de rubros. Yo soy testito y encima, somos lo peor que estamos. Pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. El otro día yo me enfrenté, que me pusieron en la cámara también un señor que vendía electrodomésticos en Lanús. Bueno, yo me puse mal para defenderlo. Y bueno, estamos luchando y vamos a salir. Por eso te digo que acá
estos muchachos no van a ir a los supermercados a hacerle multa, van a ir a las pymes que somos débiles para poder defendernos. Este es el problema. Los garages, perdóname, sí, ¿no? Como ya acá hablábamos de los garages. Los garajes estamos pasando una situación muy difícil también, porque hubo un cierre de marzo a marzo de 200 sin monedas de garajes, producto de la situación económica, producto de la presión que tenemos, el cumplimiento de las normativas que van implementando nuevas. ¿Qué sería cuál? Porque uno de afuera lo que uno piensa es, al precio que sea, lo único que tengo que hacer es abrir la puerta y vienen los bichos y se estacionan y después me pagan. No, no es así, no es tan así. En el 1998 un sueldo nos costaba entre 3 y 4 cocheras. Hoy estamos entre 10 y 15. Yo tengo 4 empleados, son 60 cocheras solamente para pagar sueldo. Me falta ganancia, me falta IVA, me falta ingreso bruto, me falta luz, me falta agua, ABL y todas las normativas que van poniendo nueva al gobierno. Hay un cambio del código que hicieron en diciembre, que el código de planeamiento pasó a ser un código urbanístico, donde cambia realmente, primero, los negocios en general, las habilitaciones comerciales van a tener vencimiento cada 5 años. Quiere decir que yo, comerciante, dentro de 5 años tengo que estar rezando que no venga un funcionario de escritorio con una normativa nueva, porque con la billetera mía hace cualquier invento y me obligue a, no sé, poner 8 baños para discapacitados, cuando uno me alcanza. Es decir, por ejemplo, cambiaron el sistema de lo que es el sistema de incendio. 8 baños tenés que tener. No, que venga un funcionario nuevo y le aplica otra cosa nueva. Pero por ejemplo, como no paran de hacer cagadas, por ahí querían más baños. Por ejemplo, el código nuevo ahora hicieron un cálculo de cada 15 metros cuadrados de superficie, una persona parada en un garaje. O sea que estoy en un garaje de 1.500, 2.000 metros, tiene 150 tipos parados. ¿Usted lo vio alguna vez en algún garaje? En base a esa cantidad de gente hay que hacer las escaleras de escape. O sea, necesito tener de 3,50 metros. O sea, las escaleras de escape del Teatro San Martín son más chiquitas que los garajes que vamos a tener que tener nosotros. ¿Sí? Es decir, ese tipo de inventos que hacen, sin pensar, nos meten a nosotros en un gasto. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿esto que viene del lado de la reta o es del legislador? Sí, los legisladores. Estos son los legisladores. Estos son los legisladores, porque el director de la Agencia Gubernamental de Control, yo lo fui a ver y me dijo, yo tengo que cumplir lo que dice la ley. Porque si no, el problema lo tengo yo. Entonces, los legisladores votan cualquier cosa para seguir cobrando más impuestos, como dice el señor amigo. Uno va a ver al legislador y el oficialista le dice, esto viene de arriba, y no puede hacer otra cosa que levantar la mano. O sea que no viene está directamente de la no está para defendernos al comerciante. Yo creo que es muy interesante lo que está diciendo. Está haciendo una radiografía muy instructiva, porque en algún momento había una cantidad de restaurantes que pasaron a ser dirigidos por los trabajadores. Inclusive todavía hay. Sí, hay varios. Hay. Y terminaron apretándolos. Entonces uno decía, ¿y por qué los aprietan? ¿Les parece mal? Esto evita el desempleo. Era gente que si no... Y ahora hay una torre. Si no entendemos que el desarrollo inmobiliario, la especulación inmobiliaria, está en el centro de la gestión de gobierno, no estar, con todo respeto por alguien que dijo acá que hacen cagadas, ¿no? Vos, yo lo dije, sí. No, está perfecto. No. Desde el punto de vista de ellos, es brillante. Claro. Esta problemática, no conozco los garajes, el problema, acá el señor conoce, sabe lo que hay que, etcétera, lo que hay que establecer ahí, pero esta recarga es para agravar o que las habilitaciones sean cada 5 años, es para achicar el margen de acción del pequeño propietario de esto, para generar agotamiento. Y en una superficie como la ciudad de Buenos Aires, que ya no se puede ampliar, crear el espacio del desarrollo inmobiliario. Se lava mucho dinero por medio del desarrollo inmobiliario. Pero la habilitación es para todos los comercios, no es para solamente los garajes. Claro, no dije que fuera para los garajes. Y el tema es al revés, si fuera solo para los garajes, lo mío de que va a ser para inmobiliario es un exceso. Es para cobrar. Sería excesivo. Yo me imagino. Vos tenés la habilitación hoy, la sacás y es eterno. Pero les quiero comentar esto es una estrategia. Tenés que hacerla cada 5 años, Esto fue una estrategia te van a cobrar. Que fue perfectamente diseñada. En las elecciones del año 2000 en la ciudad, Cavallo y Vélez se presentaron con la consigna de hacer de Buenos Aires el centro turístico y financiero del Mercosur. Y ahí lo tenés, esta ampliación de Corrientes. Supongo que fuera maravilloso. No hay problemas mucho más graves de vivienda,
de cloacas, la infraestructura hidroeléctrica, la infraestructura energética de Caballito no aguanta el parque de torres y de edificios de altura que se hicieron. Señor. Entonces permanentemente vienen cortes de luz y la gente se queja, no entiende, porque el gobierno dice que se terminaron los problemas de corte de luz, pero no hay sustento. Hay cosas para... más importantes que hay gente que ya no puede pagar la prepaga, va a los hospitales. Yo tuve que sacar a mi mamá con 102 años de la prepaga porque no puedo pagar 20.000 pesos. Bueno, ese es otro sector privilegiado. Yo te digo una cosa, hoy, 102 mientras años. pensaba que no llegaba al programa, porque venía en el SubTV, y en determinadas estaciones entra gente, ¿viste aquel principio de física de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar? En el subte sí, en el subte uno engarza con el otro y así vamos hasta que un momento que ya no entraban a nadie. Y ahí yo me acordé, ¿cuánto estamos pagando el boleto de esta poronga? 19 más. Sí, nos hicieron un favor, no aumentaron los 2 pesos. Ahora, después vos salís y está todo hermoso, viste, las estaciones son grandes, pero la manera en que viaja la gente sigue siendo un horror. Sardina, es decir, que lo que les importa de alguna manera es el decorado, pero la gente sigue importando. Siempre, lo en materia tarifaria, siempre. este tema de la dolarización, etcétera, obedece a que se pretende que el usuario adelante el dinero de la inversión. Claro. Bueno, con las autopistas pasó siempre. Exactamente. Siempre pagamos antes y después hicieron la autopista. Exactamente. Este es el gran esquema de negocio. Ahora, si yo pongo la plata, entonces quiero ser el dueño de la autopista. ¿Por qué vas a ser vos el dueño de la autopista si yo como usuario te adelanté Yo el creo capital? que las eléctricas hay que estatizarlas. El tema es mucho más allá. Estoy de acuerdo. Lo vengo diciendo hace más de un año. Se están agarrando de las leyes del año 92 para dolarizar todas las tarifas. La ley del gas, que genera no solamente gas, sino también la luz, es del año 92. Y dice, se toma a valor internacional. Hay que modificar eso y pasarlo a valor de producción más ganancia ¿Y por razonable. qué no fue derogado, por ejemplo, en los últimos 15 años? Todavía sigue vigente y se agarran de eso para dolarizar. Cuando vos dolarizás, y tenemos muchos cráneos estúpidos que andan diciendo que hay que eliminar el Banco Central, con lo cual perdés soberanía monetaria, porque lo que genera la inflación es el peso, la cantidad de emisiones. Pero hay un par de países sin Banco Central, ¿no? Sí, ¿quiénes son? Hong Kong, creo. Ecuador. Algunos de esos. Sí. Ecuador. ¿Sabes cómo está Ecuador? No, Ecuador debe andar como el culo. Pero yo te digo porque la teoría Pero esa la Hong Kong sostiene tiene mi amigo Milei, que está totalmente loco de la cabeza, pero que de economía sabe un pedazo. No te creas tanto. No, pero perdóname, él estaba una vez en un programa despotricando contra los bancos centrales. Sí. Entonces yo que lo estaba mirando en casa, le mandé un tuit. Y le dije, escuchame, mirá, vos apoyás a Sturzenegger. Sí, porque... Mira, mi opinión, yo sigo la economía, es un verso. Bla, bla, bla. Si lo pones a Milei, te agarra la presidencia del Banco Central. Él no podría aceptarlo, no debería. No, ¿Sabes cómo la agarra? La agarra y tenés la dictadura del Banco Central, porque Sturzenegger, Caputo y este Sandleris están en el Banco Central sin el voto del Senado. Es inconstitucional todo lo que están Primero. haciendo. no, bueno, la deuda. Vos eliminás el No, Banco no, no, Central pero quiero decir, el tipo y tenés que el te mismo maneja- problema que tiene Ecuador. Y nosotros ya no tuvimos el problema que tiene Ecuador. El problema de Ecuador es deflación, endeudamiento, empobrecimiento, desocupación. Eso es la dolarización. Nosotros tuvimos el mismo problema con la convertibilidad en 2001 y nos estalló por los aires. Primero, te habla de achicar el Estado, no te habla de achicar el déficit. El déficit te lo genera el subsidio del transporte y vive la familia de él del subsidio del transporte. Hace 20 años. ¿Quién vive? Este chico que nombró usted. Milei vive la familia del transporte. Sí. Después sí, Estamos haciendo pelota, Milei, disculpa. es la realidad. A ver, que me vengas a decir lo que me digas, yo te digo que necesitas el Banco Central para equilibrar la balanza. Vos no tenés una moneda fuerte. No podés basarte en lo que fue el presidente, habló con el otro impresentable ese de Trump. ¿Vos decís que el mercado no arregla todo? Entonces me está No, pero preguntando. nosotros- En un país, vos en economía tenés 4 tipos de economía. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Sí, yo sé. El desarrollado ya sabe lo que son. Sí. Subdesarrollados sabe lo que son, que ni siquiera somos nosotros subdesarrollados. Ajá, sí, sí. Japón no se entiende cómo puede tener tantos recursos y no tiene un territorio. Y no se entiende cómo teniendo tanto territorio, tanta riqueza potencial, no tenemos una moneda. Eso es Argentina.
Entonces, si vos te necesitas una moneda fuerte para tu respaldo, fue a ver al impresentable de Trump y le dijo, ustedes no necesitan un banco central para acumular dólares, ustedes no necesitan un producto bruto, el producto bruto siempre crece. ¿Por qué? El producto bruto argentino es interno, quiere decir de la frontera del país para adentro todo lo que se produce. El norteamericano es todo lo que producen las empresas norteamericanas en el mundo, Producto Bruto Nacional contra interno, siempre crece. ¿Por qué no necesitamos una moneda fuerte? No necesitamos juntar dólares. ¿Por qué? Porque ellos lo generan. Ellos no necesitan un banco central. Ellos tienen reservas federales que van emitiendo. No, pero tienen un banco central. Ellos van emitiendo con distintas reservas, distintas filiales de la Reserva Federal, que es la sumatoria es el Banco Central. A ver, me gustaría escuchar la opinión de nuestra dama, que la tenemos acá callada y observante. Observando y escuchando. Hoy el país, el gobierno de Macri está sin brújula. O sea, hoy claramente vamos a un escenario de mucha crisis. De hecho, hoy tuvieron que volver a salir a decir que Macri va a ser el candidato a presidente porque fue cuestionado durante los últimos días cuando se creía que las medidas que sacaron en los últimos días iba a ser, nosotros lo calificaron así, parte de su gabinete, que eran medidas parches, son netamente electorales, sí, que no solucionan absolutamente nada, y yo creo que tampoco van a frenar la inflación porque claramente es un paliativo. Ya volvieron a subir los precios antes, porque de hecho iba a ser hoy el día en que iban a empezar los productos a estar en la góndola, va a ser la semana que viene. Entonces, son medidas que no solucionan los problemas estructurales del país, y ninguna de las medidas que tome el gobierno de acá a octubre van a ir en ese sentido, porque no es la política que quiere el gobierno, porque no gobierna justamente para las trabajadoras y los trabajadores, gobierna para las empresas con las cuales hizo el famoso pacto de caballeros, como le gusta decir, que les dio la mano para que aumenten nuevamente luego de intentar marcar una propuesta para salir un poco de la situación agobiante que tienen a las trabajadoras y a los trabajadores. Me parece que medidas concretas es eliminar el IVA a la canasta básica, sí, hay que discutir en profundidad un aumento real de todos los salarios, jubilaciones, planes sociales. Hoy no se llega, no a fin de mes, no se llega a mitad de mes. Pero ellos no están buscando eso, que se licúen nuestros salarios, porque el salario es un costo más. Por supuesto, pero sí, lo han hecho, y de hecho no lograron avanzar con la reforma laboral. Sí lo están intentando hacer empresa por empresa, como hemos visto en el último tiempo, sí, con los preventivos de crisis, con los despidos masivos. Bueno, la última semana fue los despidos en el diario Clarín y Olé, al cual nos hemos estado solidarizando con las trabajadoras y los trabajadores que siguen en pie de lucha, y vamos a seguir acompañándolos, pero todos los días hay un lugar nuevo donde hay nuevos despidos. No lo lograron hacer con la reforma laboral, pero después la suba del dólar y todo te licúa automáticamente los salarios, por más que no te metan la mano en el bolsillo directamente. Los aumentos de salario no son reales o de acuerdo a la inflación que existe ni la que va a haber, porque la que estimaban ellos era el 30, se estima que va a superar el 45, no sé. 56. Ahora, si vos me permitís, el salario no es tan grave como los impuestos, porque el salario va al consumo. Lo que no va al consumo, que nosotros, la clase media, que nosotros vivimos de la gente asalariada, la clase media que le damos trabajo a la gente, va al consumo. Entonces, los impuestos que nos aplican a nosotros, esa plata no va al consumo, desaparece. Entonces, yo el otro día le decía a un diputado... Está bien, pero hay gente que no llega a comer. Pero está bien, pero si no tiene salario, está bien, mi amor, y te sacan, y nosotros... No me diga mi amor, le pido por... No, es la segunda vez. Salvo que haya algo entre ustedes que yo no está bien, yo sí, puedo ser tu papá, tu padre. No, ya sé. Yo les explico. Aparte soy hijo de árabe, y soy hijo de árabe y estoy acostumbrado así. Te pido disculpas. No, si te ofendí, ¿no? Todo bien. No, lo que te digo que es, la clase media trabajamos para que tener gente trabajando, que estén bien, y que esa plata vuelva al consumo. ¿Qué pasa? La carga social tenemos un 70%. El ingreso bruto que lo pagamos 4 o 5 veces, porque sí, es una locura. Sí. El impuesto a la ganancia, pero el adelanto, y no ganamos. Y no ganamos, entonces estamos pagando impuestos a la ganancia. Eso es lo que y lo que nos van aplicando impuestos sobre impuestos y gastos. Como el otro día le dije a uno, ¿por qué la multa tiene que aumentar? ¿Qué producto tiene la multa?
no porque aumenta por la nafta. Pero pará, hermano, hay gente que un coche vale 200.000 pesos y tiene 100.000 pesos de multa. Es una locura. Sacarle ayudar a la gente. Porque esa plata sale de consumo. Esto es lo que te quiero decir. La plata tiene que ir de consumo. La clase media, abrir más negocio, dar más empleo. De todos modos, es obvio que no es lo mismo pagar un salario que pagar impuestos y después de la plata de los impuestos pagar los intereses de la deuda. ¿Está claro? Eso lo veremos después, hermano. Quiero decir, el tema de los salarios, efectivamente, es la vida del trabajador, su posibilidad de desarrollo y el efecto económico que tiene. Pero estamos en una crisis que hay que ir más allá del paliativo. Hay que ir a la realidad de fondo. Esta crisis no la arregla una baja de impuestos. Esta crisis. La inflación no está completamente descontrolada porque con esta deuda del Banco Central, ya que hablamos del Banco Central, de casi 1.2 billones de pesos, pero pagando tasa de interés del 70%, que las tiene que pagar el Banco Central. Que termina siendo el 90%. El país no tiene moneda, no. ¿Se entiende? Y cuando no hay moneda, todo el mundo, todos los que forman los precios, se cubren aumentándolos. Entonces el problema que tenemos que ir es el problema de fondo. Este acuerdo con el FMI hay que terminarlo. ¿Sí? La deuda externa hay que liquidarla, no hay que pagarla más. Y si alguien dice, no, pero no podemos tomar un gesto tan arbitrario, yo le hago una concesión. Convoquemos una asamblea constituyente para que discuta si el país quiere seguir pagando una deuda que lo está destruyendo durante 50 años, porque en definitiva el debate no es que quién contrajo tal o cual deuda. El debate es que con esta deuda nuestros chicos, los trabajadores... Está hipotecado el futuro para 100 años. Quiere decir la destrucción. Entonces, como la ley suprema de cualquier sociedad es la ley de la necesidad, es decir, queremos ir para adelante y no nos queremos suicidar, esta medida hay que tomarla. Hay que hacer un debate que en el campo popular, en el campo obrero, hay que avanzar con esta consigna, no pago de la deuda, una asamblea constituyente que revoque todos los poderes y asuma de nuevo la soberanía del país y diga, esto es así, esto es así. Bonadío, ¿cómo se llama este otro? Tornelli, etcétera. En comisión el Poder Judicial. Si están investigados porque un tipo como es D'Alessio se puso de manifiesto con este juez Ramos Padilla que los servicios de información estaban manejando la vida judicial nuestra, que finalmente es la vida de la libertad, porque el que de golpe infringió alguna cuestión y tiene que ir a la justicia, resulta que lo decide el AFI, la Agencia Federal de Investigación. Es decir, que en una palabra, estoy de acuerdo con mi opinión, ¿no? Partido Obrero, con esta idea de medidas pero hay que ir a fondo. Tenés que ir con la base de estructurales. Claro, sobre la base de eso es que nosotros reclamamos que el salario mínimo sea igual al costo de la canasta familiar, que el jubilado tenga el 82%. Alguien me dice, ¿de dónde sale la plata? La plata se está yendo toda para el exterior. Entonces la plata está toda ahí y no viene para acá, sino que se va para allá, porque no hay medidas de fondo. Yo hoy cobré 9.600 pesos de jubilación. 9.600 pesos. Yo te voy a pasar un dato básico. Es criminal. Yo te voy a pasar un dato básico. Criminal. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 330.000 millones de pesos, 2019. ¿Y en dólares cuánto sería? Y una deuda de 50.000 millones de dólares que se acrecentó de 7.000 a 50.000 en los últimos 4 años. La ciudad de Buenos Aires. Es decir, la deuda supera... Lejos el presupuesto. Bueno, cuando yo era legislador, no era tan importante, pero hasta el no 2014, 2015 tenías una deuda de 5.000 millones de dólares contra algo más piloteable. Por eso, la pregunta es, en este sentido, como decía Jorge, ¿qué medidas de fondo? Y también, ¿quién lleva adelante esas medidas de fondo? Porque es lo que estamos discutiendo en función a proyecto político, cómo salir de esta situación. Y hoy la oposición, o los que se plantean como oposición al macrismo, no llevan adelante estas medidas que son las que de verdad pueden salir y plantear el país, reestructurar económicamente al servicio de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, para tener futuro. ¿Quiénes lo proponemos? Es de la izquierda. Desde el MST, las otras corrientes de izquierda, somos las únicas que decimos que lo primero que hay que hacer acá hay que romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda. Y ahí podemos discutir
de dónde sacar la plata para educación, para salud, para las jubilaciones. Es una falta de respeto que las jubiladas y los jubilados estén cobrando menos de 10.000 pesos. O sea, cuando aumentaron el 60% los medicamentos, cuando se sacaron medicamentos que eran al 100% y hoy los tienen que pagar las jubiladas y los jubilados. O sea, que los jóvenes no tengamos trabajo, que sea completamente precarizado. Ni este gobierno ni los que se plantean como oposición proponen una salida de fondo. Que es nosotros de la izquierda, es lo que estamos acá el compañero proponiendo. Altamira, que sin juzgar que los otros no la conozcan tanto, pero creo que debe ser uno de los que más conoce la Constitución acá en nuestra mesa. ¿Viste que hay un artículo 75 que dice atribuciones del Congreso, entre las cuales está contraer préstamos? Contra todas las deudas del país. El país nunca se juntó al Congreso para asumir una sola vez en pedir la 2016. deuda. Después me dicen algunos, claro, bueno, pero aprobaron el presupuesto que sería más o menos lo mismo. No. Primero, no es lo mismo. Segundo, te dan un hecho consumado, porque el presupuesto es todo un paquete. Vos decís, no quiero esto, entonces no se paga esa deuda que vos no querés que se pague, y se cae el pago a este, se cae el pago a este. Es una trampa, es una violación de la Constitución. La observación tuya es importante en el siguiente punto. Para pagar la deuda hay que violar la Constitución Nacional. Este es el punto. Uno dice, pero qué tontería, ¿quién importa ahora la Constitución Para Nacional? contraerla ya se la violó. Correcto. Y quiero insistir en este punto. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, eso no se trató en el Congreso. Claro. Y yo, reforzando lo que dijo Celeste, sí, no me acuerdo. Vamos. Celeste. Y reforzando lo que dijo Celeste, no le echo la culpa al macrismo. Le echo la culpa al peronismo. Porque el macrismo es pro FMI. Entonces va al Congreso y dice, apruébenme el pacto con el FMI. ¿Pero quién es responsable? Porque acá dice que nosotros tuvimos una fiesta. Pero si lo llevaba al Congreso, si vamos es toda la oposición, para que salga el acuerdo con el contra. FMI, tenía que haber un voto positivo al peronismo. ¿Pero quién es responsable? Entonces el peronismo le dijo a Macri, escuchá, sacalo por tu cuenta, porque si me lo traes al Congreso lo tengo que votar. Pero ¿quién es el responsable? Porque el señor y yo trabajamos, pensamos trabajamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia, en la gente. ¿Y quién es el responsable que se manda esta cagada? ¿Quién es? Lo votamos y nadie. Yo juro por la patria que Dios me lo demanda. ¿A quién carajo lo demanda? Pero... No, pregunto, porque yo juro por la patria que Dios me lo demanda. ¿Dónde está Dios? No importa, Dios. ¿Cómo no importa? Entonces, bueno, yo soy cristiano, ¿cómo no? No, quiero decir lo siguiente. Usted coloca un punto esencial. Porque los partidos políticos no son un grupo de individuos. ¿Y qué son? No son, obviamente también son un grupo de individuos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando uno mira la trayectoria de los partidos, son funcionarios de un sistema económico. Ya nosotros estamos cansados, mi amigo, las pymes de los partidos políticos. ¿Sabe qué pasa, hermano? De un sistema económico. Ganan fortuna y nosotros estamos pasando un momento. ¿Usted alguna vez fue al Congreso? Usted, sí, fui ahí, miré, nada más. ¿Alguna vez? Bueno, yo le cuento, en el Congreso cada uno tiene su despacho. Sí, son pymes grandes, como nosotros. Por eso. Son recorridos permanentes. Tienen 60 empleados. No importa eso. Son recorridos por lobistas. Que termine la idea. Son recorridos por lobistas, la grande empresa, de los supermercados, de este y del otro, que le dictan las leyes a los diputados. O hacen una reunión, por ejemplo, gran cena de la Cámara tal, e invitan a todo el mundo. Ahí se enganchan. La política y los intereses económicos forman una sola cosa. Por eso nosotros como izquierda somos antagónicos a un sistema. Pero tienen gente de izquierda en el Congreso, sí. Tenemos gente de izquierda, pero ninguno creo que haya votado la deuda. Claro, pero ¿quién votó la deuda entonces? ¿Quién es el responsable? La izquierda no, justamente no, la mayoría no. ¿Quién votó? ¿Quién es el responsable, hermano? Un grupo de hijos de Porque a mí también me decían que en la época de Cristina había una fiesta. ¿Yo qué fiesta tuve? ¿El señor qué fiesta tuve? No tuvimos ninguna, ¿no? Nosotros nos invitaron, ¿no? Ese punto es fácil de identificar. El gobierno de Macri no tiene mayoría ni en diputados ni en el Senado. Entonces, con el apoyo del peronismo, han votado 130 leyes, una peor que la otra. Pero yo de que tengo uso de razón, me acuerdo que lo vi a Perón, yo lo vi a Perón. Yo con el peronismo gané plata, siempre. Son épocas diferentes. Cada vez que vinieron los radicales con esta coalición nos fundimos todos. No, porque... digo porque no defiendo al peronismo solamente. No, la historia argentina es muy clara. Cuando vino el radicalismo, era como cuando vino el peronismo. Subió Irigoyen.
y el país dio un salto. Después el radicalismo se entregó completamente, digamos, al imperialismo. Después vino la crisis, la década infame, etcétera, aparece Perón. Y entonces tomó esta medida y todo lo demás. Después vino Menem. Entonces me acuerdo perfectamente bien, en la legislatura, un 26 de julio, con toda la gente menemista en el campo del peronismo, un homenaje a Eva Perón. Y todo, cuando tocó hablar a mí, dije, muchachos, ¿por qué no se callaron la boca? ¿Usted es menemista, homenaje a Eva Perón? Ya es otra cosa. Tenemos que ver lo que hay ahora. Son todos privatizadores, todos pro Fondo Monetario Internacional, todos pro reforma laboral, acuerdos sectoriales. Vamos a aumentar la producción en Vaca Muerta, pero vos vas a tener que laburar 16 horas. Pero pregunta importante, ¿para qué? En función de una acumulación de capital. Yo voy a decir algo mucho más fácil. Para seguir dándole ganancias. Vaca Muerta hoy, para explotar Vaca Muerta necesitas un PBI entero. Y no hay nadie que lo ponga. No solo y aparte no es rentable. Es mucho más rentable el petróleo convencional que tenemos en cantidades por todos lados. Puede haber un capital, déjame un segundito. Sí. Puede haber un capital colocado en Vaca Muerta. El problema es que ese capital ya explotó todo el gas no convencional en Estados Unidos y ya han copado el mercado, y entonces ahora el que viene tiene que pagar derecho de piso, es un costo descomunal. ¿Me explico? Ellos están acaparando las reservas, pero no las van a sacar porque Estados Unidos tiene el monopolio de la exportación, la parte mayor de la exportación de gas no convencional. El tema es, vos tenés, Argentina está sobre un gran colchón de gas y petróleo convencional. Sí, también. Es mucho más fácil y mucho más barato sacar convencional que hacer fracking, que además te destroza la zona. ¿Sí? Aparte, Vaca Muerta está a 3.000 metros, más largo está a 2.500 y en el impresentable lo tenés a 1.500. Sí, en Estados Unidos... En Estados Unidos lo tenés a 300. 300 metros. En California está a 300 y es mucho más barato. 100 kilómetros para un lado, 100 kilómetros para el otro y salís por el mar. Acá tenés que hacer 1.600 kilómetros o pagar peaje a Chile 500. ¿Sí? O sea, es económicamente inviable. Económica y financieramente Vaca Muerta es inviable. Pero inclusive si fuera ambientalmente. Ambientalmente. Y si fuera viable también es negativo. No te sirve. ¿Por qué? Porque si Argentina pasa a vivir del petróleo, tiene maquinaria, fierro, todo lo otro lo vamos a importar. Bueno, pero yo le quiero decir una cosa, porque la verdad que yo estoy sufriendo como pyme y a mí me interesa para acá, para adelante, cómo lo solucionamos y olvidarme de acá para atrás. Lo que pasó, pasó. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de las pymes? Porque ustedes, lo de la izquierda, lo único que hacen, discúlpeme, quilombo en el centro que nos perjudica a los comerciantes. No, eso es reducir a la izquierda al quilombo en el centro, me parece que no es muy justa la observación. Bueno, qué sé yo, querido, pero nosotros que tenemos los comercios en el centro, gente que se queja, todos los días paro, todos los días el señor que no puede entrar los coches al garage, pero que gente que tiene comercio. Pero usted lo que tendría que hacer es lo mismo que los que cortan el centro. Júntense todas las pymes y corten el centro. La gente, nosotros estamos ocupando en trabajar. No podemos ir a cortar, queremos solucionar en el Congreso. Usted está mostrando acá en esta mesa. Queremos ir al Congreso que solucione, para eso le pagamos. Usted nos demostró en esta mesa, nos demostró. Sí. Mire lo que estoy diciendo. Me convenció que la situación de las pymes es terminal. No, termina no, vamos a salir. No. Vamos a salir. Esperemos que este gobierno no siga. Todos vamos a salir. Bueno, es muy ¿cuántos cerraron como hasta consecuencia de la lucha, todo. Pero vayan y luchen. Arrímense, como en el 2001, cuando les robaron el depósito en los bancos, se juntaron con los piqueteros y terminaron con toda esa mierda. Sí, yo creo que en algún momento tenemos que pensar si el derecho a la circulación es tan importante como el derecho a la vida. Por la vida, por el alimento, por el salario, etcétera. Yo entiendo que jode cuando uno está con el auto y sube la marcha, a todos nos jode, pero la verdad es que si no podemos protestar por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Pegarse un tiro? No, protestar yo no te digo que no protestemos, pero están todo el Congreso durmiendo, los muchachos, diputados y senadores. Y por eso se protesta, porque están durmiendo. Sumen. Habría que sacarlos, sumen. Hay que transformar lo que es un piquete y todo en una pueblada.
Sumen. Hay gente que le está pasando muy mal. Pero Hay señor, que ¿usted sumar. se cree que yo lo estoy pasando bien? No, pero por eso le digo que Yo lo sume. estoy pasando bien. Yo soy de clase media, me estoy yendo para si abajo. no la pasara Yo hice bien, una observación si con no le respecto a pasara lo que bien, dice, que no lo le único pediría para que lo se que sirve sume. la izquierda es para protestar, y la verdad que es No, hay que bastante sumar, injusto. hay que sumar. Con 75 años que tengo, Sí. vi que la izquierda luchaba y todo eso. Y el mayor parte que tuvo el peronismo, que yo empecé de abajo, yo era un negrito que lavaba coche y soy empresario y tengo 5 negocios y una fábrica y lamentablemente me estoy cerrando todo. Entonces, con el radicalismo, que la coalición, las 2-3 veces que tuvimos en quilombo, nos fundieron. Entonces, esto es lo que digo. Vos me preguntás cómo se Y con el soluciona. Se menemismo soluciona ocurrió de lo dos mismo. niveles. A ver, Se soluciona de nivel ciudad, en tu caso, y nivel nación. Ciudad, emparejarlo con provincia, ¿sí? ¿Cómo se soluciona en ciudad? ¿Vos viste lo que pasó en Reconquista? Provincia de Santa Fe. En el norte de Santa Fe. Tenía 40% de morosos en el pago de las tasas. ¿Qué hizo el intendente? Bajó 50% de las tasas. Ese 40 se redujo al menos del 20. Y la recaudación subió un 40% más Claro. de lo que estaba antes de subirla. Eso por un lado. ¿Cómo se hace en ciudad? Primero, anotá, CIRCREV, eliminarlo porque es ilegal. sí señor. CIRTAC, no adherir al CIRTAC porque es lo que viene. El descuento de recaudación sobre Lo tarjetas de explicás crédito. un poquito mejor para el que escucha, que no sabe qué es CIRTAC. El CIRCREV es cuando vos depositas en la caja de ahorro o en la cuenta corriente y te descuentan 4% y va a cuenta de ingresos brutos. Sí. Lo mismo que te hace por el CIRCREV, te lo van a hacer con la tarjeta de crédito en todo el país. El pago de la tarjeta de crédito te van a descontar un 3% como percepción a cuenta de ingresos brutos, pero ya te lo toman. Si a 5 más 3, son 8. Exacto. Entonces, primero, eliminarlo en la ciudad. Segundo, no adherir al CIRTAC. Tercero, que todos los saldos a favor de ingresos brutos se te devuelvan vía cuenta corriente en el transcurso de 15 No días. te devuelven nada. Te estoy diciendo cómo se soluciona, ¿no? Que lo van a hacer No, ellos. pero no, es que no devuelven, son Hoy en día no delincuentes. devuelven, no. No te lo devuelven, yo te estoy diciendo lo que hay que hacer. Primero, eso es una parte. Después, ingresos brutos, pymes de 3 a 2 y grandes empresas de 3 a 2,5. ¿Sí? Por el cual vos en 5 tipos bajaste 10% los precios, el peso sobre ingresos brutos. Eso desde ciudad. Además de que tenés patentes, ABL, inmobiliario, que lo tenés que bajar la primer casa del 1%, pasarlo al 0,8%, el 1 y el 1,2 para hacerlo progresivo, porque quien más tiene, más paga. Y a partir de eso, existe algo que en la ciudad nadie se acuerda, estamos bien también, ¿no? En 2012 se firmó la evaluación fiscal homogénea. ¿Qué quiere decir? Que todos los años te sube el valor de tu casa y encima te aplican el porcentaje de aumento. O sea, no es un 38, termina siendo un 70, por ahí. Y eso lo tenés que diferir 2 años para atrás, mejor dicho, para adelante. Lo que salió este año, que lo pagues en 2021 o 2022. Cosa que vos te puedas recuperar y puedas consumir. Eso desde la ciudad. Desde la nación tenés el otro punto. El IVA no puede ser 21. Es confiscatorio y es más fácil, es más barato evadirlo que pagarlo. Tiene algo que se llama un artículo de la ley de IVA que permite bajarlo por decreto. ¿Cuánto debería ser el IVA? El IVA lo tendrías que tener en 14. O probablemente en 0. No, a ver, 14 en la general, No, porque hay un principio pero no es lo que que, es este, no es lo ¿no? que te están diciendo ahora. No, ¿eh? porque A ver, hay un- ¿cómo sería serían cero? cero? No, porque pasa lo siguiente. Lo que en realidad se llama impuesto al consumo es un impuesto al salario. Es decir, yo salgo de mi empresa donde trabajo, ¿no? 15 días con un determinado salario, 100 pesos. Y yo creo que voy a comprar por 100 pesos, ¿no? Estás comprando por 50. Voy a comprar menos 21. No, estás comprando por 50 por todos los impuestos que estás pagando. No, ya hice el cálculo, 53 clavados. Pero como Y están si- hablando, y como si están sos hablando, profesional, 63. por eso, no, ya hice todos los cálculos, ya lo dijo el Montero, pero como están hablando del IVA, quiero mostrarles que es una forma indirecta de estar cobrando un salario inferior al que a mí me dijeron que me pagaron. A ver, ¿Se entiende? el tema Entonces es, toda sociedad, ese principio tiene que ser eliminado. toda Todo lo que sociedad afecta el ingreso organizada, del trabajador debe ser intangible. Laburé 15 días, cumplí, tengo la quincena va íntegra al gasto de la familia. Esto es absolutamente elemental. Ahora, comentando esto,
él está haciendo observaciones muy importantes sobre el tema ingresos. En ciudad. Sí, en ciudad, muy Con lo importante. cual, que demuestra que la bancarización famosa, bancaricémonos, etcétera, es un medio de confiscación de la plata de uno porque la saca por tarjeta de crédito, la saca por todo lo que él aquí explicó. Pero volvemos a Vaca Muerta, está siendo subsidiada y la pagamos nosotros. ¿Yo qué quiero decir con esto? Si yo hago todo eso, voy a tener recaudando, no 320, 330, voy a recaudar 450.000 millones de pesos. La deuda va a ser cada vez menor en la división sobre el presupuesto y me van a venir otras cosas. Aumento el consumo, porque cuando yo bajo el impuesto, vos tenés más plata para consumir, vos también, lo vas a volcar al consumo, porque hoy tenés más de un 40% de la economía parada. Vos tenés que tener un 15% de la economía parada, un 10%. ¿Por qué? Porque vos de cada 10 máquinas, una tiene que estar parada. Hoy tenés de cada 10 máquinas, 4 que están paradas. ¿Qué significa eso? Que vos tenés 3 máquinas para producir. Yo he escuchado datos peores con respecto a eso. Estás en 57. Hay gente que dice que está el 30% sí, señor. operando. Producción, sí, señor, es verdad. A ver. Bueno, ahora le quiero hacer una pregunta sobre ese punto. Yo te estoy hablando sobre Se habla del costo, ¿cómo se llama? El costo laboral, el costo esto, etcétera. Ahora, haga el costo que significa una empresa como Fiat, una empresa como Renault, me refiero a grandes empresas. El costo de capital que significa tener 70% de la empresa parada. El 70%. Nadie dice nada. Ratazzi no lo veo diciendo, mi gran problema es que tengo la empresa parada. Porque si lo dice, está criticando... Bueno, debe tener beneficio con esas grandes empresas que nosotros las pymes no las tenemos, que pequeñas industrias. Pero no hay beneficios que a ellos les alcance. El capital, discúlpeme, no le dan beneficio, siempre busca... por más que le den, no le sirve. Se dicen que no le sirve y siguen llorando. El tema es... Pero usted se da cuenta de la carga económica que significa esta recesión, el incremento de costo brutal que significa que una inversión... La producción y el consumo de vuelta como era antes. Vos tenés que proponer que desde Nación el 20% de las cargas sociales los puedas descontar de IVA. Sí. ¿Para qué? Para que a vos te sea más liviano pagar el IVA. ¿Sí? Y en las grandes empresas que en lugar de ser un 20 sea un 10. No, pero eso no puede ocurrir. ¿Cómo que no? Porque el IVA es un gran impuesto para evadir. Perdón, ya se hizo. Bueno, macanudo, pero es una forma de atacar la evasión. Pero yo lo hago y los intereses. Pero si yo tuviese que pagar como otros países, un 10-20% de impuestos, como pagan en Chile, ¿no? Sí. ¿Usted cree que cualquier comerciante pyme va a evadir? Acá la gente no evade, no puede pagar, hermano. No puede pagar los impuestos. Hoy es más barato evadir que pagar. La gente no puede pagar. Pero hoy es más barato evadir que pagar. Significa que las multas que te ponen es más barato que lo que vos tenés que pagar. No, pero no, discúlpenme, en este punto permítame que discrepe. Entre lo que los grandes capitales pagan en Inglaterra de impuestos y lo que reciben, ¿cuál es el saldo? El saldo en Inglaterra es favorable al empresario. Lo que reciben del Estado en forma de subsidio, ventaja y todo lo demás, supera toda la recaudación impositiva. Tanto la que ellos pagan como ganancia, que después, tienen esos subsidios que estoy comentando, como el que pagamos todos nosotros, en este caso los ingleses, por los impuestos al consumo. Cuando usted estudia a fondo la estructura de un presupuesto, usted va a observar que los grandes intereses económicos, que todo el tiempo están atacando el impuesto, están recibiendo del Estado más de lo que ellos pagan por esos impuestos. Este es un punto. El otro punto es el siguiente, reflexionemos. Un trabajador hoy cobra el 80%, el 70% que se jubila, cobra los famosos 10.000 pesos. ¿No es cierto? Que supuestamente salen de todo este tipo de aportes. El trabajador, como trabajador, entiende su salario desde que entra a trabajar hasta que se muere, porque hay una edad en que no puede trabajar. Por lo tanto, el salario tiene que cubrir toda su vida. El aporte que hace la parte patronal es una forma de pagar en el futuro el salario que ahora no se le paga para que lo cobre cuando cesa laboralmente. Eso hay que defenderlo. A ver, eso tiene que ser muy defendido. Pero el trabajador después
No, con respecto Porque a... yo no estoy diciendo no, que no es no es eso. ¿Por qué porque yo el tema no lo no tocaste, bajo las cargas no sociales? lo tocaste vos. ¿Por qué no bajo las cargas sociales? No, lo que quiero decir Yo es digo esto. que se deje Se utilizar las llama cargas sociales. aporte social, en el caso, por ejemplo, de jubilación, lo que es un pago diferido del salario. Yo siempre cuento lo siguiente, mire, bajo Alvear se estableció que los trabajadores aportaron un 5% para las jubilaciones. Y por fin iba a tener jubilaciones. Hubo una huelga general. Tuvo que retirarlo. ¿Sabe cuál era el punto de vista? En el año 27, no estoy hablando de Moyano. Estoy hablando del año 27. Papito, para que vos me malgastes la plata mía, deja que me la malgasto yo. El 5% ese lo voy a retirar yo, lo voy a poner en algún banco, en donde sea, para ir acumulando para el futuro. Los obreros se dieron cuenta en el año 27 que darle un aporte al Estado para protegerlos era un desfalco, que el Estado nunca... Acá hubo 4 quiebras del sistema previsional, ahora estamos en la 5ª. Se han llevado toda la plata del sistema provisional, el jubilado nunca lo vio, el dinero. A ver, antes de seguir, me gustaría, porque ya estamos llegando a la hora final, al desenlace de este programa, que nunca nos deja en otro lugar que Macri, andate la puta que te parió, ¿no? Pero me gustaría que te escuché poco, que me cuentes un poco más la historia de los garages, el futuro, cómo lo ves y qué debería pasar para que no sea así. Yo el futuro lo veo complicado, porque es decir, más allá de la situación económica, es a todo aquel inversor que quiera hacer un garaje, hoy el código lo ha limitado muchísimo. Es decir, hoy una superficie de 60 metros de largo por doble frente no sirve, no es rentable para hacer garaje. Entonces puede venir un constructor a hacer un edificio hasta antes de diciembre y ocupar en el subsuelo todo el largo del lote. Hoy no se lo permite más. Hoy va a poder construir el ancho del edificio, ¿sí?, hacia abajo. Quiere decir que garajes no va a haber, porque es muy caro ir para abajo. Si hay costos que dan entre 20.000 o 30.000 dólares la cochera para abajo, de costo, depende del lugar. Entonces, o sea que lo que decía mi viejo amigo de la economía, compren cochera, no sirve más. A ver, si yo estoy hablando de un inversor, ya me saqué el traje de presidente de una cámara y yo digo, el inversor que quiera venir a hacer cocheras no las va a hacer porque no es rentable y porque además que el código no le permite usar todo un edificio, que por ahí lo subsanan, modificando el código de vuelta, no se dieron cuenta y lo hicieron. Esto hasta diciembre uno podía usar todo el largo del terreno hacia abajo. Los que están, si tienen la espalda de aguantar y la situación mejora, van a funcionar, sí, obviamente. Es decir, cada vez que llovió paró. Es decir, en la medida que la gente tenga plata en el bolsillo. Es decir, nosotros venimos de un... ¿Cuánto sale la hora, por ejemplo, en un garaje? Y tenés entre 45 pesos a 100 pesos. ¿Sí? ¿La hora dónde? Sí. Vos tenés en el barrio norte de Las Cañitas tenés 90 pesos, 95 pesos. 90 pesos. Ahora. ¿Y 45 dónde? Y que en toda la zona de la vega de Congreso. Te queda un poco lejos para estacionar, pero claro, después te vas a pero para que tengan una idea, hoy un garagista que quisiera tener un negocio totalmente en orden, ¿sí? Entiéndase bien. Enorme que cumplir con con todos los requisitorios del gobierno. En orden. Poder pagar todos los impuestos, tener los empleados en orden y demás, darles un premio, porque nosotros les damos un premio más allá de lo establecido. Hoy la cochera tiene que estar 8.000, 9.000 pesos. ¿Quién la paga? Nadie. Porque no yo hoy de 3.000 pesos o de 4.000 tengo casi 1.800 pesos entre IVA, ingresos brutos y ganancias. ¿Hay algún estudio de eso? Porque se sabe que en los últimos años se habían, por lo menos no sé, hace 3 años y sigue la tendencia, pero se venían vendiendo muchísimos autos al punto de que vos ibas por la avenida Córdoba un día sábado, domingo y no había diferencia con un día de semana. ¿Qué pasó? Recién, mira que estaba por entrar a la mesa, me fijé el censo que tiene la Ciudad de Buenos Aires y hasta el año pasado, en 2018, hay 1,5 millones de autos solamente en Capital Federal. Imagínate que ahora venga la situación de estacionamiento medido en la calle, que la gente, ese vecino, no pueda dejar el auto ahí. Nosotros no tenemos posibilidad de guardar porque la ley ha cambiado y no nos dejan tener coches en el medio de la superficie del garaje, y vamos a sacar coches a la calle porque en la medida que venga la inspección, esos 30 coches que tengo móviles, como le decimos nosotros,
lo vamos a hacer aquí porque si viene la multa y la clausura, ¿sí? Calcularle que tenés sobre 1.800 garajes en Capital, 30 autos por garaje que van a ir a la calle. Igual que tranquilo, la multa me parece que es simbólica, nadie va a pagar 200 millones cuando Macri debe 70.000 al correo. Nosotros la pagamos porque nosotros al ser tan chiquitito no tenemos espalda. No, entonces terminás pagando, porque acá nosotros, como decía acá el señor, somos pymes familiares, y esto viene de los gallegos, de los italianos, de los que tienen garaje. Entonces viene de tu papá, de tu viejo, por ahí tu papá, vos te hiciste al contador y seguís manejando el negocio, pero cuando ves que el negocio es un incordio, tu papá se murió, o te lo entregó porque ya estaba grande, si los papás lo vendo. Compramos otra cosa, compramos el departamento y lo alquilo. Hacemos Señores, otra cosa que no quiero dejar pasar ya que estamos los que estamos, y después sí quiero la conclusión de cada uno porque nos vamos a la miércoles, es una de las pocas cosas que creció en estos 3 años, más allá de los brotes verdes y el crecimiento invisible y toda esa pelotudez, es el feminismo. El feminismo sí creció y de buena manera, con algunos altibajos, algunas cosas criticables por algún lado, pero como fuerza masiva, lo que uno vio el día que se peleaba por la aprobación del aborto no punible, o como le quieran decir, esa plaza llena de minas es un gusto, era para exportar. ¿En qué estamos ahora? Bueno, continúa este ascenso, de hecho se ve reflejado en cada una de las organizaciones, movilizaciones, acciones. El 28 de mayo hay una nueva fecha que es la presentación nuevamente del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y es una pelea constante. Durante todo este año se vio reflejado en, justamente nosotros lo poníamos así, no se aprobó la ley, y los sectores antiderechos se envalentonan y, por ejemplo, en varias provincias prohibieron los abortos, como vos decías, los que son la interrupción legal del embarazo, claro, que en nuestro Código Penal lo tiene hace 100 años ya los casos en los que no es punible, y sin embargo estos sectores, pero también hay que decir que son los gobiernos de cada una de esas provincias, Jujuy, Tucumán, Chaco, Salta, que no ponen, justamente no cumplen con no solamente la ley, sino que también hay un fallo desde 2012 donde se plantea que es justamente el protocolo que hay que seguir en estos casos, donde volvieron a torturar a niñas violadas y embarazadas producto de esa violación, haciendo que tengan esas criaturas, obligándolas a parir cuando está por el código y demás. Te meto sucintamente en otro tema muy relacionado, trata de personas. Se avanza en ese tema. Yo lo único que he leído es sin cliente no hay trata, que me parece una pelotudez infernal, porque es como decir sin drogadicto no hay droga. Sí, nosotros es sin la complicidad del Estado, la policía, la justicia y los tratantes. Ahí yo te puedo decir que no hay trata, porque después, de hecho, me parece que hoy o ayer fue noticia de jefes de la policía dentro de todo el armado de los prostíbulos y demás. Entonces, ahí, si hay que ir de lleno, hay que ir contra la complicidad que hay por parte del Estado. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Hay gente trabajando en este sentido, más allá de las marchas que pueden hacer ustedes? Mira, el Estado no se hace absolutamente cargo de nada. El Estado es cómplice de eso y el narcotráfico también. Porque la vez pasada vino un señor acá de traje muy simpático que nos decía, nunca se decomisó tanta droga como ahora. ¿Cuántos jefes narcos hay atrapados? Ninguno, porque son socios, ¿verdad? Es así. ¿Y qué vamos a hacer para que esto no siga? Para que no desaparezca una chica y termine apareciendo en un prostíbulo de La Rioja. Por eso, para mí lo central es discutir qué política pública se lleva adelante. Nosotros, una de las cosas, me tocó estar hace poquito en otro Pero discúlpame, vos sabés que eso me suena a como si yo dijera, para que las cosas salgan bien hay que hacerlas bien. ¿Qué concretamente? No, por eso, pero por ejemplo, con todo este movimiento, el acoso callejero empezó a ser parte de los tipos de violencia de género. Yo les decía, bárbaro, porque es un reclamo histórico. Está bien, pero no se empieza por lo más finito, porque empezás a joder un boludo que hizo un chiste o alguien que le dijo adiós corazón de arroz y tenés un montón de gente haciendo trata, que eso la pasa un fenómeno. El problema es que no hay presupuesto para las leyes que tenemos. Entonces vos discutís modificaciones en las leyes, de hecho hubo modificaciones en las leyes de trata hace un par de años atrás, y sin embargo, si no tocas los intereses centrales, no va a haber ningún cambio. Entonces por eso hay que depurar la policía, una de las primeras cosas. O sea, la policía está metida
en todo. O sea, cuando llaman por teléfono y van a hacer algún tipo de racia, ya avisan primero, vamos para allá. Exactamente. No, Entonces, pero déjenme agregar una cosita. Y vamos cerrando con la conclusión de cada uno. Muy rápido, una cosita sobre esto y 2 palabras para que cada uno después diga. Sobre esto quiero decir lo siguiente. La trata de mujeres y de niños es una rama de la producción capitalista. Ocupa el 3er lugar en comercio mundial. Si no lo vemos de ese ángulo, es al divino botón. ¿Y la droga qué será, el segundo o el primero? La droga y las armas. 4º, 3º y el armamento. Es decir, aquellos que son destructivos. No voy a decir los productos agrícolas, que se exporte y todo, porque el comercio mundial es un elemento civilizatorio. Pero vos fijate, ¿no? Armas, trata de mujeres y de niños, Narcotráfico. y narcotráfico. Es una nación capitalista. Si es una nación capitalista, hay acumulación de capital. Si hay una acumulación de capital, transita por los bancos. Es una de las principales fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, una visión de conjunto, viendo que en busca del beneficio, una mujer y un niño es una mercancía, hay que nacionalizar los bancos y llevar al poder político a una fuerza anticapitalista. ¿Se entiende? No una fuerza contra todos los capitalistas, sino anticapitalista en el sentido que golpea estratégicamente el núcleo de estos comercios, lo mismo que el armamento, ¿no es cierto? Y ni que decir el tema de la droga. Entonces quería hacer este comentario porque para mí es muy caro esto, y para el Partido Obrero, y para todos nosotros, y para la izquierda. Es un tema muy caro y nunca logro callarme cuando se discute eso. Para terminar, 3 cositas. Una, vamos a la movilización. La izquierda va a la movilización con sus propias banderas el 30 de abril. Segundo, se ha proclamado por parte del Frente de Izquierda una fórmula presidencial y los partidos, que es Nicolás del Caño y Romina del Pla. Y el tercer punto es que hemos llamado a todas las organizaciones de izquierda, por lo tanto también al MST, a sentarnos a armar algo todavía más amplio que el Frente de Izquierda. Pero igual yo ya la tengo de presidenta, candidata a presidenta ya por el MST. Ir a la primaria. ahora lo vamos. Después vemos, por ahí la transamos. Así Y la primaria con vayan, Del Caño y con Del ya Pla. que sos periodista, andás siguiendo la noticia. Fue un chiste. Esperá, andás siguiendo la noticia y ves cómo evoluciona y en una de esas capaz que da la primicia. Ojalá. Compañero, ¿cómo Bueno, yo cerramos? lo que pido por las pymes y por la clase media, que por favor la gente y los políticos piensen en nosotros y cómo salimos. Y esta grieta política que hay, que se pelean todos y nosotros la estamos sufriendo, pero muy mal. Y bueno, vuelvo a repetirle, que tengan suerte acá la gente, va a ser presidente, pero bueno, yo siempre gané plata con el peronismo. Esto es lo que te digo. Compañero. Con Menem. Con el peronismo. Yo hermano.